Nos adentraremos en las 12 tribus de Ismael. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la antigua historia de Abraham y su deseo de tener un hijo. En el relato bíblico de su historia, Abraham tuvo primero un hijo con su sierva Agar. Este primer hijo se llamó Ismael. El segundo hijo de Abraham, Isaac, fue declarado el hijo de la promesa. Los judíos de hoy reclaman descendencia de Abraham a través del segundo hijo, Isaac. Pocas personas hoy saben qué sucedió con los descendientes de Ismael. A menudo se asume que simplemente se convirtieron en los árabes del Medio Oriente, pero para la mayoría de nosotros, nuestro conocimiento se detiene ahí. La Biblia nos da el siguiente registro: pero en cuanto a Ismael, te he oído, he aquí, lo he bendecido, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Génesis 17:20. Estas, pues, son las generaciones de Ismael hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara, y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por su orden: Nebaiot, el primogénito de Ismael, y Sider, Abel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Génesis 25, 12-16. En 1932, David J. Gibson se propuso mapear las cronologías de la Biblia y se enfrentó al enigma de qué sucedió con los hijos de Ismael. Para completar su cronología, comenzó una búsqueda de respuestas a esta pregunta. 10 años después de su muerte, su hijo Dan Gebsen tomó el desafío y voló al Medio Oriente para continuar la búsqueda. Esa búsqueda ha durado más de 30 años y lo ha llevado a muchas partes remotas de Arabia. Dan ha vivido en el cuarto vacío de Arabia, ha escalado las montañas de Yemen, ha vivido entre los Jawat del sur de Jordania y ha cruzado los desiertos ardientes de Arabia Saudita. También ha hablado con muchos de los grandes arqueólogos que trabajan en el Medio Oriente y ha examinado innumerables libros y tesis persiguiendo respuestas a esta pregunta. La comprensión musulmana de cómo se originaron las tribus beduinas se describe en el cuadro a continuación. Algunos eruditos bíblicos identifican al musulmán Catán como el Yaqan bíblico. El registro bíblico de Ismael nos da los nombres de los 12 hijos, pero no da ninguna pista sobre cómo podrían estar conectados con las tribus beduinas modernas. Esta lista se encuentra en Génesis 25 y más tarde se repite en Crónicas 1, 29-33. Estas, pues, son sus generaciones: el primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sider, Abel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema, y Crónicas 1, 29-33. Estos hijos eventualmente tomaron esposas, tuvieron hijos y, a través de estos hijos, se formaron tribus. Estas tribus conformaron las naciones que habitaban desde Javilá hasta Sur y desde Egipto hasta Asiria. Estos descendientes de Ismael no fueron las únicas tribus en el desierto árabe. Otras tribus surgieron de otras fuentes. Algunas de estas se convirtieron en el pueblo del sur de Arabia y otras también vagaron y se establecieron en Arabia. Examinaremos los 12 hijos de Ismael e intentaremos determinar qué podría haberle sucedido. Comenzaremos con Nebaiot. Se conoce más información sobre el hijo mayor de Ismael, Nebaiot, que sobre los otros. En la Biblia, Kedar y la tribu de Nebaiot eran famosos por criar ovejas. Isaías 60, 7. Sus nombres se encuentran frecuentemente juntos en los registros asirios. Nebaiot es mencionado específicamente por el historiador judío Josefo, quien identificó a los nabateos de su tiempo con el hijo mayor de Ismael. Afirmó que los nabateos vivían en todo el país, desde el Éufrates hasta el Mar Rojo, y se refería a esta área como Nabatene o el área donde los naanos deambulaban. Josefo continúa diciendo que fueron los nabateos quienes dieron sus nombres a las naciones árabes. Los registros asirios nos dicen del rey Asaradón, 668 a 663 AC, que luchaba contra los nabateos de Arabia. Luego, en el 703 a.C., un grupo de caldeos y tribus vecinas se rebeló contra Sargón, el gobernante asirio. Los registros antiguos de Tiglat-Pailse III mencionan entre los rebeldes a los agarenes, posiblemente descendientes de Agar, la madre de Ismael,
los naanitas, muy posiblemente descendientes de Nabayot, el hijo mayor de Ismael, y los kedaritas, descendientes del segundo hijo de Ismael. Según estos registros, las tribus huyeron de Asiria hacia el desierto árabe y no pudieron ser conquistadas. El reino asirio se dividió eventualmente en el gobierno de dos hermanos, uno el rey de Babilonia y el otro el rey de Asiria. En el 652 a.C., estalló un conflicto entre estos dos hermanos, y en apoyo del rey babilónico, los kedaritas invadieron el oeste de Asiria, como se describe en los registros de Esarado. Los kedaritas fueron derrotados y huyeron a Nabayot para buscar seguridad. Más tarde, los kedaritas y los nabateos atacaron las fronteras occidentales de Asiria, pero fueron nuevamente derrotados. Después de su derrota, el hijo de Nabayot, Nuru, fue declarado líder de los nabateos. 300 años después, los papiros de Zenón del 259 AC mencionaron que los nabateos comerciaban con incienso y mirra, transportándolo a Gaza y Siria. Transportaban las mercancías a través de los centros kedaritas del norte de Arabia. También se ha encontrado cerámica nabatea antigua en lugares en el Golfo Pérsico, a lo largo de las costas de Arabia Saudita y Bahrein. También hay referencias antiguas a los nabateos que vivían a lo largo de los bordes occidentales de la península arábiga y en el Sinaí. Estos nabateos eran piratas que navegaban por el Mar Rojo, saqueando embarcaciones comerciales. Más tarde, establecieron bases en varios puertos marítimos, incluida la ciudad portuaria de Hila, en la actual Aqaba, que está a solo 120 kilómetros de la Petra actual. Aunque la mayoría de nosotros pensamos en los nabateos como personas que transportaban mercancías en el desierto en caravanas de camellos, cada vez es más evidente que también eran un pueblo comercial marítimo. Es bastante claro a partir de los registros históricos que en el 586 a.C., cuando comenzaron una migración gradual hacia el norte en las tierras judías que habían sido vaciadas por Nabucodonosor, las tribus de Arabia también comenzaron a moverse hacia el norte desde su ciudad portuaria de Aqaba. Fue solo un pequeño movimiento tierra adentro para que los nabateos ocuparan rápidamente la tierra que se estaba vaciando, convirtiéndola eventualmente en el corazón del imperio nabateo. Aunque la cronología aún no está clara, parece que algunos se quedaron atrás. Los que emigraron a Judea se conocieron como adianos, quienes fueron algunas de las personas que se opusieron a los judíos durante la reconstrucción del templo en Jerusalén bajo Esdras y, más tarde, la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén bajo Nehemías. Con el tiempo, los nabateos construyeron una impresionante civilización basada en el comercio mercantil. Su capital fue originalmente la ciudad de Petra, ubicada en las profundidades de las montañas de arenisca del sur de Jordania. Más tarde, la ciudad de Bosra, en el sur de Siria, también funcionó como ciudad real. Los nabateos construyeron varias otras ciudades en el Negev, en el norte de la Arabia moderna y en otras partes de la Jordania moderna. En el 106 después de Cristo, los nabateos entregaron su imperio a los romanos y eventualmente su distintividad nabatea desapareció. Kedar, como ya hemos mencionado, los hijos de Kedar se convirtieron en los kedaritas. Los kedaritas eran la principal potencia militar de los hijos de Ismael. Isaías habla de la gloria de Kedar y de sus arqueros diestros, Isaías 21, 16-17. Ezequiel 27 horas y 21 minutos asocia a Arabia con todos los príncipes de Kedar, sugiriendo una confederación bajo su liderazgo. Los kedaritas estaban en constante conflicto con los asirios. Los asirios, neobabilonios, persas e incluso los romanos se dieron cuenta de la importancia de tomar el control de las rutas comerciales en el norte de Arabia que estaban bajo el dominio de los kedaritas y, más tarde, de los nabateos. El oponente de Nehemías, Casm, el árabe, ha sido identificado como uno de los reyes de Kedar desde mediados del siglo V a.C. Basándonos en una serie de inscripciones del norte de Arabia sobre su religión, las inscripciones asirias nos dicen que Sargón capturó varias deidades árabes en la ciudad kedarita de Duma. La deidad principal era Ataram o la estrella matutina del cielo, el equivalente de Istar mesopotámico. La liga tribal liderada por los kedaritas era conocida como la Confederación de Ataram, y su culto era dirigido por una serie de sacerdotisas reinas. En Duma, el resto de su panteón de dioses consistía en Denu, Nuay, Ruda, Abiru y Atar Karuma. Los kedaritas se mencionan en varios pasajes de la Biblia, siempre como nómadas.
El Salmo 120 es un grito de angustia. El hablante ha huido y vive en un lugar llamado Mesej, en las tiendas de los Kedaritas. En Isaías 42, Kedar se menciona en un cántico de alabanza. En Jeremías 2, se aconseja a los hijos de Israel que consulten a Kedar y vean si es una cosa ordinaria que un pueblo abandone a sus dioses y se vuelva a otros. Jeremías 49 nos presenta una profecía contra Arabia, Jase y Kedar, prediciendo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, los destruirá. Ezequiel 27 es un lamento sobre la ciudad de Tiro. Este pasaje menciona que Arabia y los príncipes de Kedar comerciaban corderos, carneros y cabras con Tiro. En la mitad del siglo IV a.C., los kedaritas parecen desvanecerse de la historia mientras los nabateos llegan al primer plano. Apeel, la tribu de Apeel, a menudo se identifica con la gente en la tierra de Arubu, que se convirtió en súbditos de Tiglat-Pileser III, 744 a 727 a.C. Su jefe se llamaba Iti-Ilu y operaba como agente del rey asirio en las fronteras de Egipto. Se decía que su tribu habitaba lejos hacia el oeste. A partir de esta referencia, algunos historiadores han pensado que la tribu de Ade vivía en el Sinaí. Misam y Misma, algunos historiadores se han preguntado si los descendientes de Misma fundaron los pueblos alrededor de Jebel Munma. Se piensa que estas dos tribus pueden haberse mezclado con los simonitas y desaparecido de la historia como una entidad separada. Duma. Duma se menciona en los registros bíblicos como una ciudad en Canaán, Josué 15. También está asociada con Edom en Isaías 21. Los registros asirios de Azaradón relatan cómo su padre, Sargón, atacó a Duma en un intento de someter a los árabes. Capturó a su rey, Jalil, que fue llamado rey de los árabes. Los registros de Tiglat-Pileser III mencionan a los habitantes de Masa que le pagaron tributo en la cumbre del Jebel Kun. Arqueólogos descubrieron cerámica en sitios cerca de Edom. Hadad. Algunos historiadores especulan que esta tribu puede haberse convertido en el pueblo Arar que vivía cerca de las montañas al noroeste de Palmira. También es interesante notar que hay una tribu Hadad en Arabia. La mayoría de los Hadad son ahora cristianos y están ubicados en todo el Levante, por ejemplo, Jordania, Siria, Líbano, Palestina. El Hadad moderno también está relacionado con el antiguo oasis ubicado entre las tribus de Saba, Apaddan, Ati e Idil, que estaban muy al oeste. Una vez derrotadas, estas tribus tuvieron que enviar tributo de oro, plata, camellos y especias de todo tipo. El rey asirio Sargón nombró una de sus puertas en la gran ciudad de Nínive como la puerta del desierto y registra que los regalos de los humus y los ti entraban por ella. A partir de esto, podemos reconocer que ese lugar era considerado un lugar importante alrededor del 552 a.C. Rey de Babilonia y padre de Belsasar bíblico, Daniel 7, hizo la ciudad de Amán su centro de poder y comenta que las tropas de y los ejércitos de Seba, Yemen, esperaban el botín, pero ahora Job no tenía nada. Gracias por acompañarnos en episodios bíblicos. Esperamos que hayas disfrutado este viaje a través de las historias bíblicas y hayas encontrado inspiración en los mensajes bíblicos. Recuerda activar la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Danos un me gusta para apoyar nuestro trabajo.